Hola jóvenes, ¿cómo están? Hola, abogada, ¿qué tal? ¿Todo bien? Permítanme, déjenme pasar lista. Bien, muchachos, ¿cómo han estado? ¿Todo bien? Todo tranquilo, Gustavo. Bien, gracias a Dios. Acá de nuevo. Bien, vamos a iniciar, muchachos, con su clase de mercantil avanzado. No sé si han tenido la oportunidad de revisar el sílabo o todavía no. Ok, vamos a revisarlo. El contenido general de esta clase, sobre todo, es el tema de obligaciones y contratos mercantiles. En las primeras semanas, alrededor de la semana uno, semana 2, quizás ya para la semana 3, cuando tengamos ya el tiempo para el primer quiz, habremos terminado con el contenido de las disposiciones generales de obligaciones y contratos. Ya en la semana 4, que es la semana de exposiciones, comenzamos ya al estudio de cada uno de los contratos, de los diferentes contratos, sobre todo de aquellos contratos que son más usados en el tráfico mercantil. Y con eso entraremos ya al contenido del examen del primer parcial. El segundo parcial seguiremos estudiando otros contratos también muy utilizados. Y ya para la semana, más o menos semana 8, estaríamos listos para el tema de redacción de los contratos. En el segundo parcial
Generalmente, la redacción del contrato constituye el contenido del segundo quiz y toda la parte teórica sobre los contratos entra para ser evaluado en el contenido del segundo examen parcial. Así está distribuida todo el contenido de esta clase de mercantil avanzado. Buenas tardes, Sebastián. Si nos fijamos en el sílabo, la mayoría de los contratos que vamos a estudiar, unos son contratos típicos, o sea, que están regulados en el código, y otros son contratos atípicos, que no están regulados en ninguna norma. Hay muchos típicos como la compraventa, los contratos de garantía, el fideicomiso, el FAC, que es un contrato atípico, igual que el leasing, no así el estimatorio, el suministro, la mediación, la distribución, el contrato de cuenta corriente y el joint venture. Y con esos contratos estaríamos entrando a la semana 5, que es la semana del primer examen parcial. Ya para el segundo examen parcial, dejaríamos los contratos de transferencia de tecnología, franquicia, publicidad, underwriting, forfeiting, depósito, reporto, know-how y el tema de la redacción de los contratos, y con eso estamos listos para entrar al contenido del segundo examen parcial. Las reglas son exactamente las mismas que ustedes ya conocen, pero no está de más volverlas a repetir. Al momento de la exposición, obviamente, tiene que ser exposiciones acordes con la materia. Por favor, siempre preparen un lugar particular en su casa, en su habitación, que esté ordenado, sentados en un escritorio. No les pido corbata, pero sí por lo menos que no estén en pijama ni en camiseta, sino que estén acordes a una presentación. El informe, igual ustedes ya saben cuáles son los requerimientos del informe escrito. El informe escrito debe de reunir lo que yo les voy a decir a continuación. Aparte de eso, algo que ya saben es el tema de la bibliografía y los pies de página. Como mínimo deben de tener 10 fuentes bibliográficas que deben estar contenidas en el informe, debidamente señaladas en el pie de página. Este trabajo, tanto la investigación como y la presentación, tendrá un valor de 10 puntos y el quiz tendrá un valor de 10 puntos. Es decir, que el acumulativo tendrá un valor de 20 puntos y el examen parcial 30 para sumar 50. Igual en el segundo examen parcial. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, abogada. Muy bien, ustedes ya saben cómo tienen que exponer. Traten de no leer, de hacer exposiciones dinámicas, no traten de memorizar, sino de en realidad comprender la mecánica, cómo funcionan los contratos. Y obviamente de prepararse para el día de la exposición. En caso de que existan preguntas o repreguntas, se dará a conocer si en realidad manejan o no manejan el tema asignado de investigación. En cuanto al quiz, generalmente el quiz lo hacemos en la semana 3, en la semana 8. El contenido del quiz obviamente es alrededor de las primeras 2 o 3 semanas, igual en la semana 5, 6 y 7 es el contenido del quiz. Pero como les repito, en el segundo parcial el quiz sería la redacción de los contratos.
Generalmente la exposición debe de cumplir con ciertas condiciones, vamos a llamarle rúbrica. Un índice, una introducción, antecedentes históricos del contrato, conceptos, características, elementos reales y personales, obligaciones y derechos de las partes y los modos de extinguir el contrato. En términos generales, este es el contenido mínimo que debe de reunir la exposición. Aparte de eso, existen varios de los contratos que se les asignarán que tienen leyes especiales que los regulan. Para el caso, el contrato de distribución tendrá una ley especial que también tendrán que hacer referencia a cuál sería el marco legal que regula esos contratos cuando se trate de contratos típicos. Eso cuanto al tema de la exposición. Los informes deberán ser entregados el día de la exposición. El día del quiz deberán estar debidamente preparados con internet y todo para que no tengan ningún problema de comunicación. ¿Y qué más les puedo decir? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, abogada. Ok, ¿alguien más? ¿Nadie? ¿Solo Astrid? Perdón. ¿Valeria? No, abogada. Ok. Vamos a iniciar en términos generales sobre un reproductorio sobre lo que son las obligaciones y contratos en términos generales. Especialmente iremos avanzando y nos iremos refiriendo a obligaciones y contratos mercantiles. Así que ya pueden ir teniendo a mano su código de comercio. Iríamos ubicándonos básicamente en el artículo 600, ya les digo. En el artículo 691. Recuerden que cada vez que participen y sobre todo el tema de la exposición y cada vez que se les haga una pregunta, deberán de activar sus cámaras. Igual, reconozco que a veces tenemos problemas, de hecho yo no activo la cámara en términos generales porque si activo la cámara se escucha entrecortado o pierdo la señal del internet, pero en participaciones cortas, como las que pueden hacer ustedes, perfectamente pueden activar sus cámaras. ¿Ok? Bien, vamos a repasar un poco. No sé si saben si los que ya están aquí son los definitivos que van a aparecer en esta clase o hace falta alguien de matrícula. La verdad no sé, abogada. En la lista que se había dado antes habían otros nombres, pero no se han matriculado. Yo creo Ok, que entonces, faltaba Otto. Otto, falta Otto, es cierto. Ok, vamos a esperar entonces, quizás mañana, quizás ya para el miércoles vamos a ir formando los grupos y les daré los temas de investigar y las fechas que deberán presentar los informes. Mientras tanto, vayamos avanzando un poco con el tema de las obligaciones y contratos.
Vamos a distinguir en términos generales lo que son las obligaciones. Vamos a ver qué entendemos por una obligación. Olvidémonos del área mercantil. En términos generales, ¿qué es una obligación? Abogada es cuando existe una obligación recíproca, recíproca entre dos partes, porque alguien presta algún servicio o un bien, etcétera. En el tema de la reciprocidad de las obligaciones vendría a ser tipos de obligaciones. Pero en términos generales, ¿quién me da un concepto de lo que es una obligación? Es cuando alguien se obliga para con otra abogada. O sea, no necesariamente recíproca, puede ser unilateral, bilateral, pero es hacer o no hacer o dejar de hacer algo. Correcto, en términos generales podríamos mencionar que deriva de la clasificación de las obligaciones, que son obligaciones de dar, de hacer y de no hacer. Pero quisiéramos conceptualizar lo que son las obligaciones mercantiles. ¿Cómo podríamos distinguir una obligación mercantil de una obligación civil? Que son de carácter oneroso, o sea que hay una retribución económica, hay lucro. Correcto, podría ser una manera de distinguir una obligación civil de una obligación mercantil. Pero en realidad las obligaciones mercantiles derivan de relaciones donde se dan actos de comercio. ¿Alguien recuerda cuáles son los actos de comercio? Todos los regulados en el Código de Comercio. Ay, ¿cuáles son? Yo creí que esa era la respuesta que quería. Las que realizan las personas, ya sean naturales o jurídicas, que se dedican al comercio, porque, no sé, me acuerdo que en otras clases hablábamos de que, por ejemplo, alguien que vende un carro, pero no se dedica a vender carros, no significa que sea un comerciante, simplemente lo vendió, pero alguien que sí se dedica a eso, sí entraría dentro de lo que es comerciante y las actividades de comercio. Bien, pero ya el Código de Comercio nos dice especialmente cómo se dividen los actos de comercio. Vamos a ver, Sebastián, ¿cuáles serían los actos de comercio? Recuerden poner sus cámaras cada vez que participen. Sebastián. Vamos a ver, Jaime. ¿Cuál es la pregunta, abogada? ¿Cuáles son los actos de comercio? Abogada, Sí, Jaime. de acuerdo al artículo 3 del Código de Comercio, son actos de comercio, salvo que sean de naturaleza esencialmente civil, los que tengan como fin explotar, traspasar o liquidar una empresa y los que sean análogos. Excelente, Jaime, eso es. Es decir, ya el Código de Comercio nos dice cuáles son taxativamente los actos de comercio. Los actos de comercio, Valeria, para que no lo olvide, y todos los demás,
son explotar, traspasar y liquidar. Esos son los actos de comercio. Es decir, que las obligaciones mercantiles son aquellas que se derivan especialmente de una relación en la que se dan actos de comercio. Ahora, para que se dé un acto de comercio, ¿qué es necesario, Florencia? Para que se dé un acto de comercio, ¿qué es necesario? Abogada, Diga. sería lo que dice el artículo 6 de nuestro Código de Comercio, los que tienen la capacidad para realizarlos. Entre otras cosas. Es decir, para que se dé un acto de comercio es necesario que se dé entre sujetos que tengan capacidad para realizarlo. ¿Qué otro requisito es necesario para que se dé un acto de comercio? No se le escucha, Florencia. ¿Qué otro requisito es necesario para que se dé un acto de comercio? Vamos a ver, Diana. Claro, que una de las partes sea comerciante. Aparte de eso, que por lo menos una de las partes sea comerciante. Lo que se negocie son cosas mercantiles, correcto, muy bien. ¿Y qué otra condición? ¿Diana? Ahorita estoy buscando el código. No me están poniendo las cámaras. Vamos a ver todos. Vamos a ver cuáles son los requisitos para que se den los actos de comercio. Bueno, no sería pues que bueno, creo que el requisito esencial es que ambas personas tengan la capacidad para ejercer actos de comercio, ¿Qué más? que sean lícitos los actos que realizan. ¿Qué más? Em, Vamos a ver, Ángel Irías. Permítame, estoy buscando en el código también. Eso ya lo ¿Qué se deben de necesita para saber, los actos de muchachos. comercio? Claro. Vamos a ver, Alexis. Sí, el consentimiento de ambas partes. No estamos simplemente hablando de actos de comercio, no de contratos. Actos de comercio que tenga. Pónganme las cámaras, muchachos, por última vez. Actos de comercio que sea lícito el objeto. No, es que me están confundiendo los requisitos de validez de un contrato con el tema de los actos de comercio. Es decir, ¿quiénes pueden realizar actos de comercio? Es decir, entre todos más o menos han dado la respuesta. Florencia menciona que por lo menos una de las partes debe de ser comerciante. Correcto. ¿Qué es lo que vamos a negociar dentro de los actos de comercio? Cosas mercantiles. ¿Y cuáles son las cosas mercantiles? La compraventa en casa. Cosas mercantiles. ¿Cuáles son las cosas mercantiles?
Los títulos, valores, Correcto. las negociaciones o empresas de carácter lucrativo y sus elementos, y los buques. Exactamente. Esas son las cosas mercantiles. Y obviamente que exista ánimo de lucro en estas actividades. Esas son las condiciones para que se den los actos de comercio. Y todas estas relaciones que derivan de actos de comercio derivan obligaciones mercantiles. Es una obligación mercantil, no es más que aquella que nace entre un deudor que se obliga a realizar una prestación que puede consistir en dar, hacer o no hacer a favor de otra persona que sería el acreedor. Obviamente, si hablamos de un concepto de lo que es una obligación mercantil, le vamos a añadir a ese concepto que por lo menos uno de los sujetos, o bien el deudor o bien el acreedor, podría ser el comerciante. Ahora, ¿quiénes pueden ser comerciantes? Astrid, ¿quiénes pueden ser comerciantes? Personas que tengan capacidad, o sea, personas que tengan, que sean mayores de edad y solo de esas me acuerdo de otras abogadas. ¿Los menores de edad no pueden ser comerciantes? Creo que sí, abogada, pero había algo que regulaba el código. Tienen Si no que me estar equivoco. Los menores de edad mayores de 18, abogada. Los menores de edad mayores de 18 siempre y cuando sean obligados. No le escuché la última parte. Serían los menores de edad mayores de 18 años siempre y cuando hayan sido emancipados o habilitados. Es correcto. Así es decir, los menores de edad mayores de 18, menores de 21, siempre y cuando hayan sido emancipados, habilitados o bien autorizados. Esos podrían ser comerciantes. Ahora, ¿quiénes no pueden ser comerciantes? Ay, me mira, abogada, sí, ¿verdad? Sí. Los que menciona el artículo 9, que son los privados del derecho por sentencia judicial, los declarados en quiebra mientras no sean rehabilitados y los que lo tengan prohibido por alguna disposición legal. Exactamente. Entonces vemos que si matizamos todos estos elementos, alguien podría definirme lo que es una obligación mercantil. Vamos a matizar todos los elementos que hemos repasado y podríamos definir un concepto de lo que es una obligación mercantil. ¿Nadie? Vamos a ver, Valeria. Podríamos decir que una obligación mercantil es aquella realizada por quienes son legalmente capaces, según el Código de Comercio, para ejercer actos de comercio sobre las cosas mercantiles con ánimo de lucro. Creo que me trabé. Más o menos, pero vamos bien. Por lo menos participa. Eso es lo importante. Ok. Para seguir avanzando, vamos a ver un poco el tema de la división, cómo se dividen las obligaciones. ¿Alguien recuerda cómo se clasifican las obligaciones? Aparte de las que ya legalmente nuestro código divide en obligaciones de hacer, de dar y de no hacer, existen otro tipo de obligaciones. ¿Alguien recuerda alguna de las clasificaciones estudiadas? Abogada, Diga. esas comprenden las obligaciones civiles y naturales. Bueno, existen obligaciones civiles
y existen obligaciones mercantiles. Obviamente las civiles son las que están reguladas por el Código Civil y las mercantiles las que están reguladas por el Código de Comercio. En cuanto a las obligaciones naturales, entendemos que son aquellas obligaciones donde no se puede probar la obligatoriedad de la prestación. Por eso mencionamos que existen obligaciones naturales, porque no existe el mecanismo de probar el contenido obligacional, a diferencia de las obligaciones civiles y mercantiles. Pero sí constituye una clasificación de las obligaciones. Aparte de esa, ¿qué otra clasificación podríamos mencionar? Se le- Digan, no escuché. Sí, no se escuchó, abogada, se le trabó todo. Ah, se trabó. Mencionaba que las obligaciones naturales son aquellas que no pueden ser probadas. Por eso se convierten en obligaciones naturales, a diferencia de las obligaciones civiles y mercantiles que sí tienen mecanismos probatorios para acreditar el contenido obligacional. Aparte de eso, ¿alguien me podría mencionar alguna otra clasificación de las obligaciones? Las puras o condicionales, Muy bien, ¿sería? vamos a ver, Valeria. Pues las puras son aquellas que no dependen de ningún suceso futuro o incierto, y en las condicionales es que es necesario que se cumpla esa condición para que sea exigible la obligación. Correcto, muy bien. Entonces, hablando de condiciones, vamos a recordar que existen dos tipos de condiciones. ¿Cuáles son esas dos condiciones, Alexis? ¿Cuáles son los dos tipos de condiciones? Condiciones en la relación jurídica, ¿o cómo así? De las obligaciones. Ah, condiciones de las obligaciones. Creo que eran condiciones de obligaciones que tengan un objeto lícito, me parece, suspensiva y resolutoria. Sí, muy bien, Jaime, porque en realidad la respuesta la dio Jaime, no la dio usted, Alexis. Sí. Las condiciones son de dos tipos, condición suspensiva y condición resolutoria. Alexis, deme un ejemplo de lo que es una obligación suspensiva y un ejemplo de una obligación resolutoria. Obligación suspensiva. Ejemplos. Obligación suspensiva podría ser suspensiva. Es cuando, por ejemplo, yo acuerdo con otra persona que yo le voy a pagar, que yo le voy a pagar un determinado tiempo para que no me suspenda los servicios, algo así me parece que podría. No, esa es una condición sujeta a plazo. Es una obligación, perdón, sujeta a plazo. Estamos hablando de condiciones. Vamos a ver. Sí, Carlos. ¿Me puede ver, abogada? Sí, Carlos. Sí, es que tengo entendido que una obligación suspensiva es aquella que para que se cumpla, para que la obligación pues se cumpla o se pueda efectuar, tiene que cumplirse una cierta condición también, o tiene que llevarse a cabo un supuesto. Y la resolutoria es cuando se deja de cumplir, o sea, ya se está cumpliendo, se está llevando a cabo, pero en el momento que se deja de cumplir, o en el que se deja de llevar a cabo cierta acción, es que pues se sucede la obligación en el momento. Correcto, es decir, hablamos de condición suspensiva y condición resolutoria. La suspensiva es que es necesario que se cumpla con la condición para que la obligación se cumpla. Y la condición resolutoria es que la obligación se cumple, pero si la condición resolutoria se da, el cumplimiento de la obligación se suspende, o sea, deja de tener valor. Ejemplo, yo me obligo a entregarle una casa a Carlos si se gradúa de abogado. ¿Qué tipo de obligación es esa? ¿O de condición suspensiva o resolutiva?
suspensiva. Correcto. Ahora, yo le doy una casa a Carlos Cobos y se la entrego. Pero si Carlos Cobos se casa antes de los 30, se la quito. ¿Qué tipo de condición es esa? Resolutoria. Resolutoria. Vemos entonces que las obligaciones pueden ser puras y simples y condicionales. Y cuando hablamos de condicionales nos estamos refiriendo a dos tipos de condiciones, que son las condiciones suspensivas y las condiciones resolutorias. Muy bien, hablemos de otro tipo de clasificación de obligaciones. Ahora, una obligación pueden ser las obligaciones aleatorias de las que vimos. No, esos son contratos aleatorios que todavía no hemos llegado ahí. Ahorita estamos con el tema de las obligaciones. Sí, Carlos. Yo me acuerdo de una que era real y ordinaria, creo. Y que, según recuerdo, la real era cuando se comprometía, pero solo en un objeto específico. La ordinaria era cuando en base a todo el patrimonio, no solo a una cosa específica. Yo creo que está confundido con el tema de las obligaciones universales y particulares. Es cierto, estas estaban dentro, eran como una subdivisión. Correcto. Pero aparte de eso tenemos obligaciones, como mencionaba Alexis, obligaciones sujetas a plazo, es decir, prometo comprar un televisor en el plazo de 24 meses. Estamos hablando de una obligación sujeta a plazos. Tenemos obligaciones sujetas a modos. ¿Cuáles son las obligaciones modales? Ya vamos a hablar de esas, Astrid. ¿Cuáles son las obligaciones modales sujetas a un modo? ¿Cuáles son los modos? Ya hemos hablado de dos tipos de modos. Uno de los modos es la condición, otro de los modos es el plazo y finalmente hablaremos del cargo. El cargo dentro de las obligaciones. Vendría a ser más o menos el mismo concepto de una condición. Esas serían las obligaciones modales. Y de las que nos hablaba Astrid son las obligaciones alternativas. ¿Cuáles son las obligaciones alternativas, Astrid? Bueno, ahora la obligación alternativa, si mal no lo recuerdo, es cuando una persona debía dos cosas, por ejemplo, una moto y una bicicleta, y él se libraba de la obligación entregando cualquiera de las dos, obviamente si el acreedor estaba de acuerdo con el deudor de entregar una de ellas. Muy bien, correcto. Hablamos de obligaciones alternativas, es decir, que al momento del cumplimiento de la obligación se establecen formas alternas de cumplimiento de la obligación. Esas son las obligaciones alternativas. Bien, en términos generales hemos establecido los diferentes tipos de obligaciones. Ahora vamos a recordar un poco la manera como se extinguen las obligaciones. ¿Alguien lo recuerda? La manera como se extinguen las obligaciones. Por el pago de la obligación. Muy bien, el pago, correcto. Otra manera de extinguir la obligación. Novación. La novación, muy bien, correcto. La prescripción. La prescripción, muy bien. ¿Otra? La pérdida de la cosa debida. Correctísimo, muy bien. ¿Qué más? Confusión, abogado. Correcto, la confusión, muy bien. ¿Otra? Consignación. Condonación. Consignación. Yo creo que está confundido con condonación. Condonación, que es el... Condonación, perdón. Sí, condonación, no consignación, condonación, correcto, muy bien. La condonación también constituye un mecanismo de terminación o de extinción de las obligaciones. La compensación también. La compensación, totalmente de acuerdo. Muy bien. Antes de seguir con el tema de los contratos, es importante que recordemos dos conceptos que
a medida que vayamos avanzando, vamos a estar repitiendo muy seguido. Es el tema de la responsabilidad en cuanto a las obligaciones. Es decir, cuando hablamos de obligaciones, básicamente una de la clasificación, uno de los clásicos, podríamos decir, lo que es una división de obligaciones, es que existen obligaciones solidarias y obligaciones mancomunadas. Vamos a ver qué es una obligación solidaria y qué es una obligación mancomunada. Eh, una obligación solidaria o dada es aquella en la que ya sea todos los deudores o todos los acreedores responden individualmente por el total de la deuda o de la obligación. Y una obligación mancomunada es que se divide pues, en partes, responde por la parte que le toca a cada uno de ellos. Muy bien, cada uno responde de manera proporcional al porcentaje de la obligación. En cambio, en las obligaciones solidarias, todos los deudores responden de manera total con la obligación. ¿Vamos bien, muchachos? ¿Tienen preguntas? Todo bien. Ok, vamos a seguir repasando un poco el tema y vamos a centrarnos en el concepto de lo que son los contratos. Vamos a ver quién me da un concepto, así como hemos establecido un concepto de obligaciones, vamos a ver quién me da un concepto de lo que es un contrato, independientemente si es un contrato civil o si es un contrato mercantil. Vamos a ver qué es un contrato. Ok. Un acuerdo escrito, ¿va? Un acuerdo de voluntades, muy bien, eso es un contrato. ¿Qué más podríamos hablar de los contratos? Que las partes se sujetan de obligaciones y derechos. O sea, nacen obligaciones y derechos. Correcto, muy bien. Una de las fuentes principales de los de las obligaciones son los contratos. Es decir, ¿de dónde nacen las obligaciones? De los contratos. Florencia, ¿qué me quería decir? ¿Qué pasa con su micrófono, Florencia? Muy bien, decimos entonces que un contrato es un acuerdo de voluntades. Es un acuerdo de voluntades donde uno se obliga para con el otro a realizar prestaciones que pueden consistir en dar, hacer y no hacer. Básicamente tenemos un contrato. Ahora, si queremos matizar este mismo concepto, dándole o resaltándole elementos mercantiles, alguien podría decirme qué es un contrato mercantil. Vamos a ver, Jaime, ¿qué es un contrato mercantil? Abogado, un contrato mercantil pues es aquel acto donde dos personas o al menos una de ellas o las partes mejor dicho se dedican a ejercer actos de comercio y pues en el mismo pues pactan ya sea esa obligación de dar, hacer o no hacer con fines mercantiles. Con Está fines regido mercantiles. correcto, muy bien. Se encuentra regido pues en el Código de Comercio. Muy bien, Jaime, correcto. Ahí podemos encontrar un concepto de lo que es un contrato mercantil. Ahora, al igual que un contrato civil, es necesario para que un contrato sea válido que se den ciertas condiciones o elementos. ¿Cuáles son esos elementos necesarios para que el contrato sea válido? Vamos a ver, Sebastián.
para que el contrato sea válido, abogada. Sí. Podría ser lo que la obligación sea exigible, que se realice por quien pueda válidamente cumplir, y eso, abogada. No. Vamos a ver, Jaime. Yo entiendo que tiene que ser consentimiento, objeto y causa. Así es, consentimiento, objeto y causa. Independientemente el contrato sea civil o contrato mercantil, esos tres elementos tienen que darse: consentimiento, objeto y causa. Son elementos indispensables para que se dé la validez de los contratos. Ahora, ¿qué es el consentimiento? Vamos a ver, Florencia. No tiene micrófono. Vamos a ver, Carlos Cobos. ¿Qué es el consentimiento? El consentimiento es como decir que o sea, están de acuerdo con lo que están obligando a parte. O sea, que están conscientes. Se corta, Carlos. Pues, o contra. No se le entendió nada, Carlos. ¿Me escuchan? Entrecortado. Dale otra vez, proba. Es que tengo problemas de conexión ahora. Ok, vamos a ver, alguien más. Vamos a ver, Alexis, ¿qué es el consentimiento? Voy a poner la cámara. Sí. El consentimiento es es la voluntad que tienen las personas para aceptar las obligaciones y los derechos del contrato. La voluntad que tienen las partes para aceptar. De partes, sí, de partes. Es la voluntad. Bien, ¿alguien más que me dé otro concepto? Vamos a ver, Ángel Irías. Sí, o sea, el consentimiento es que pues la parte esté como en su sano juicio, como, o sea, que estoy buscando la palabra, pero o sea, que esté consciente de que está aceptando ¿mande? Que esté en su sano juicio. Su sano juicio, exactamente. ¿Y cuando una persona está en su sano juicio, Ángel? Cuando está consciente de lo que está afirmando, cuando está, por decirlo así, no está en estado de ebriedad, no tiene ningún problema. O sea, que si No está está bajo ebrio, alguna amenaza. si está ebrio, no asume obligaciones. Porque no estaba Sí, en o su sea, sano juicio. Pues, o sea, si voy a firmar un contrato y estaba ebrio, pues sí, no estaba en mi sano juicio, así que probablemente creo que no. Vamos a ver, No Valeria. tendría como mi consentimiento. Espérame, abogada, voy a poner la cámara. Abogada, no es la aceptación de una oferta. Así es. Eso es el consentimiento. El consentimiento es la fusión de una oferta y de una aceptación. Para que se dé consentimiento es necesario que se den esos dos elementos, una oferta y una aceptación. No puede existir consentimiento si no están estos dos elementos fusionados, la oferta y la aceptación. ¿Y qué es la oferta? Pues no es más que el ofrecimiento que se hace para realizar una relación contractual. Y ese ofrecimiento debe de recibir una respuesta, o bien aceptándola o bien rechazándola. Si es aceptada, a partir de ese momento se da el consentimiento y a partir de que se da el consentimiento se perfecciona el contrato. Es decir, el momento de la perfección de un contrato estará determinado por el momento en que se da el consentimiento. Y el consentimiento se da en el momento en que es aceptada la oferta. Ahora, esta cadena de conceptos o de conocimientos es necesario que la aprendamos a distinguir,
Porque el momento de la perfección del contrato nos determina el momento en el que nacen obligaciones y derechos para ambas partes. Si el contrato no está perfecto, si el contrato no se perfecciona, pues no nacerán obligaciones y derechos para ninguna de las partes. Es necesario que el contrato se perfeccione para que nazcan obligaciones y derechos para las partes. Ahora, vamos a repasar en qué momento se perfecciona el contrato. El contrato se perfecciona en el momento en que se da el consentimiento y a su vez el consentimiento se da una vez aceptada la oferta. ¿Estamos bien, muchachos? Sí, abogada. Ahora, otro de los elementos indispensables para la validez de los contratos es el objeto del contrato. Si estamos hablando de un contrato mercantil, ¿qué tipo de objetos son los que deben darse para que sea válido? Las cosas. Las cosas mercantiles. Muy bien, Mercantiles. Valeria. Las cosas mercantiles. Es decir, si estamos en una compraventa donde ambos, tanto el vendedor y el comprador, son comerciantes, pero lo que se está vendiendo es una finca o una casa, definitivamente ese no es un contrato mercantil, sería un contrato esencialmente civil, porque el objeto de la negociación es un bien inmueble y todo lo que tenga que ver con bienes inmuebles son contratos o relaciones esencialmente civiles. El resto, si hablamos de una negociación donde el objeto del contrato son cosas mercantiles, pues estaríamos frente a un contrato mercantil. Otro de los elementos indispensables es el tema de la causa. La causa. Otro de los elementos tenemos el consentimiento, el objeto y la causa como elementos del contrato. ¿Qué es la causa, Sebastián? ¿Qué es la causa? Causa no sería la razón por la que se está haciendo el contrato, abogada. Sí, la razón. El motivo, la razón, el porqué de la negociación. Generalmente el elemento de la causa es un elemento abstracto. No se puede visualizar sí tan materialmente como es el objeto. Por ejemplo, si yo vendo una casa, mi razón para venderla a lo mejor es para pagar la cirugía. Una cirugía. Pero si Valeria vende una casa, a lo mejor es para comprarse otra más grande. Entonces vemos que en realidad la causa no la podemos distinguir tan fácilmente porque es un elemento abstracto, pero sí constituye un elemento de validez. Al igual que el objeto, la causa debe de ser lícita. En el tema mercantil, obviamente, la causa debe de tener elementos elementos de onerosidad. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta el momento? Sí, abogada. ¿Alguien tiene preguntas? No, abogada. Ok, ya vamos a terminar. Muy bien. Vamos a empezar con el tema de las obligaciones en el artículo 691. ¿Lo tienen a mano? El Código Civil, abogada. No, Código de Comercio. Ah, ok. Como estábamos hablando de lo otro, me confundí. Bueno. Se lo leo, abogada. Sí. El artículo 691. Toda obligación mercantil ha de tener como objeto una prestación económicamente favorable, que corresponderá a un interés del acreedor. Las obligaciones mercantiles siempre serán onerosas. Si nos fijamos en este primer artículo sobre las disposiciones generales de las obligaciones,
nos viene dando unas características de las obligaciones mercantiles. Una de las primeras características de las obligaciones mercantiles es que las obligaciones mercantiles siempre serán onerosas. Es decir, las obligaciones mercantiles siempre tendrán un contenido patrimonial, siempre tendrán un contenido económico. No existen obligaciones mercantiles gratuitas, como en materia civil. En materia civil existen obligaciones gratuitas y onerosas. En materia mercantil, todas las obligaciones mercantiles serán siempre onerosas. Aquí vamos encontrando una de las primeras características de las obligaciones mercantiles. Siempre tendrán una prestación económicamente valorable. Cuando decimos que tendrán una prestación económicamente valorable, es que pueden darse obligaciones que al momento de constituirse no tengan un valor determinado, pero que a futuro perfectamente lo podríamos determinar. Por ejemplo, si yo le vendo a Carlos Cobos la cosecha de café de este año, no le podría determinar el valor de la cosecha porque no sé cuántos quintales de café voy a cosechar. Pero una vez que los coseche, perfectamente podríamos determinar el valor de esa obligación. Por eso decimos, o tienen valor o pueden tener un valor económicamente valorable a futuro. Pero lo importante es que las obligaciones mercantiles siempre serán obligaciones onerosas. ¿Listo? Sí, ahora. Vamos al siguiente artículo. 692. ¿Lo leo, verdad? Sí. Espera, voy a poner la cámara. Dice, en el cumplimiento de obligaciones que representan el desarrollo de una actividad de empresa, se exigirá la diligencia de un comerciante en negocio propio. Correcto. De hecho, cuando estudiamos obligaciones civiles, recordarán que estudiamos los temas de la responsabilidad lata, leve y levísima y en relación con los grados de culpa. Sobre todo con la diligencia que debe de tener en materia civil, se le conoce como la diligencia de un padre de familia. En cambio, en materia mercantil se le conoce como la diligencia de un comerciante en negocio propio. Entonces, si una persona tiene el grado de diligencia, un comerciante sobre todo, tiene el grado de diligencia de un comerciante en negocio propio, pues responderá por la menor responsabilidad. ¿Cuál es la menor responsabilidad? ¿La lata, la leve o la levísima? La levísima. No. Ay, ya me confundí. La lata. La lata, correcto. Es decir, y una persona negligente, ¿cuál sería el grado de culpa? La leve. O sea, la levísima decía el Código Civil que era que hasta la persona más irresponsable la podía llevar a cabo. O sea, es como más grave. Exactamente, sería la levísima. Igual, estos mismos principios aplican en materia mercantil. La diferencia es la manera como distinguimos el grado de diligencia. En materia civil, vuelvo y repito, hablamos de una diligencia de un comerciante, en materia civil, la diligencia de un buen padre de familia, y en materia mercantil, la de un comerciante en negocio propio. ¿Ok? Sí. No. Ok, vamos a ver. Vamos al siguiente, 693, a ver quién lo quiere. Mientras lo leen, me permiten un momento, ya regreso. ¿Lo vas a leer, Astrid? Pues yo no sé ustedes si quieren que lo lea yo. Sí, deleitarnos con tu voz. A ver, si hubiera fijado el momento de cumplimiento de una obligación, el acreedor podrá exigirla inmediatamente,
Sin embargo, cuando según los casos o dada la naturaleza de la prestación o bien por el modo o lugar de la ejecución sea necesario un plazo, este será fijado por el juez en defecto de acuerdo entre las partes. Si el plazo para el cumplimiento se hubiere dejado a la voluntad del deudor, corresponderá también al juez su fijación. Según las circunstancias, si se hubiere dejado a voluntad del acreedor, se fijará judicialmente a petición del deudor que se desee liberarse. Ya, compañero. Fijo, te pide que lo vuelvas a leer. Ok, ya lo leyeron, ¿verdad? Abogada. Sí, abogada. Ok, vamos a ver. Ok, vamos a ver. Sí, Astrid, dele viaje, pues. Bueno, según lo que entendí, si no se fija plazo, esta obligación podrá ser pedida justo en el momento. En caso de que no se fije un plazo, el juez lo va a poder decidir en defecto de que no haya un acuerdo entre las partes. Y si el plazo se hubiera dejado a voluntad del deudor, también va a corresponder por el juez la fijación del tiempo, y si es por el acreedor, esta se fijará judicialmente de igual manera. Y va a ser a petición del deudor para que se libere. Muy bien. En términos generales, recordarán que en materia civil existe un principio que es que no se puede dejar al arbitrio de una de las partes el cumplimiento de la obligación. ¿Lo recuerdan? Es decir, aquel contrato donde el cumplimiento de una obligación estará condicionado al arbitrio de una de las partes, pues no puede ser, porque estaría sujeto a perpetuidad cuando el obligado quisiera cumplirlo. En ese caso no podemos estar amarrados toda una vida. En ese caso es necesario que un juez determine un plazo para que el sujeto que esté obligado cumpla con su prestación en ese determinado plazo. A eso se refiere este mismo artículo. Nada más que en materia mercantil, aquellas obligaciones que no tienen un plazo señalado, se entenderá que su cumplimiento es inmediato. Es decir, si firmamos un contrato o hemos acordado un contrato, ya sea escrito o de forma verbal, y no hemos señalado un plazo y la naturaleza de la prestación lo permite, en ese caso se entenderá que la obligación es de cumplimiento inmediato. Ahora, si la naturaleza de la cosa evidencia de que no se puede cumplir con la prestación de manera inmediata, pues el plazo se entenderá que debe de ser el plazo prudencial para cumplir con la obligación. Ahora, si el plazo, ya sea ya sea que vaya a ser establecido o bien por el deudor o bien por el acreedor, en ambos casos será necesaria la intervención de un juez para que sea el juez quien determine el plazo de cumplimiento de la obligación. ¿Entendido? Sí, abogada. Vamos a leer uno más y con este vamos a terminar. Es el artículo 694. Vamos a ver quién lo quiere leer. Si quiere lo leo, abogada. Vamos a ver, pues. Dice que no habrá términos de gracia o cortesía para el cumplimiento de las obligaciones mercantiles. Correcto, no habrá términos de gracia o de cortesía para el cumplimiento de las obligaciones mercantiles. Sin embargo, vemos en la televisión una cantidad de anuncios publicitarios donde nos dice lléveselos, imprima o
cómprelo ahorita y páguelo hasta que pase la pandemia o lléveselo ahorita y escóndase después. En realidad, no es que nos estén dando un chance, un término de gracia para cumplir con la obligación de pago, sino que en realidad ese periodo se encuentra diferido en el resto del plazo. Más que todo es una campaña publicitaria o de mercadeo, pero en términos generales, en materia mercantil, no pueden existir términos de gracia. ¿Por qué? Porque obviamente uno de los principios de las obligaciones es la onerosidad. Si es ya gratis, pues deja de ser mercantil. Por lo tanto, no podrían existir términos de gracia. ¿Estamos bien, muchachos? ¿Tienen preguntas? No. Ok, les recuerdo. ¿Sí, Carlos? Abogada, yo tengo una duda en el artículo que hablaba de la responsabilidad de la lata leve y levísima. ¿Cuál sería en el caso de mercantil? De un comerciante. La de un comerciante en negocio propio, si el comerciante ha realizado ese tipo de diligencia, tendrá una responsabilidad lata. La menos fuerte sería, ¿verdad? La menos gravosa. Ok. Gracias. Ok. Les recordaba, muchachos, que la participación es considerada o es tomada en cuenta, pero no crean que participar significa que yo pregunto y que ustedes me digan no sé. En realidad, participar significa que acierten con la respuesta. Me explico, no se trata de que yo participaba y en realidad lo que decía eran puras incoherencias. Eso no es participación. Es decir, participar significa que usted ha leído, que ha estudiado o que en realidad hace preguntas. Pero si cada vez que uno le pregunta, lo que contestan es un no sé, o dicen una cosa totalmente disparada, pues en realidad ese tipo de participación no tendrá ningún valor a futuro. ¿Ok? Bien, si no tienen preguntas, podríamos dar por terminada la clase el día de hoy y continuaremos mañana. Vamos a esperar tal vez ya de aquí al martes o miércoles existe más matrícula para poder organizar los grupos de trabajo y la asignación de los temas. ¿Listo? Ok, abogada, gracias. Nos vemos mañana. Gracias, abogada. Nos vemos, muchachos. Hasta mañana. Gracias, abogada. Nos vemos. Hasta mañana.